Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos ahí esperando a que sean 5 minutitos para darle tiempo a las personas que están ingresando. Eh, Ahí lo veo a José María Lionca, director de Cambras, que hoy va a ser nuestro speaker y moderador y quien va a liderar este espacio de esta tarde un tanto desapacible en Buenos Aires. No sé cómo estará por allá por San Pablo, Pedro, pero bienvenidos a todos y desde casa con un tecito, un cafecito a compartir o un matecito a compartir esta tarde y tratar de aprender un poco más de cómo es el mundo de las startups en Brasil. Hola José, ¿cómo te va? Parece un programa de Buenos días. radio. Bueno, buenos días, Ana. Buenas tardes, Ana. Veo muchos y muy queridos amigos acá en la audiencia, algunos otros registrados. Horacio, Gustavo, Guillermo Benzaquén, que hace tiempo que no te veo, los amigos Loreno de la ciudad. Decio, yo creo que aquí tenemos una audiencia que puede ser muy enriquecedora. Gustavo, Asad, mucha gente Sobre linda. todo por Gustavo, sobre todo porque tenemos un carioca acá en la audiencia. Tenemos si les parece, yo quisiera hacer una breve introducción, un breve comentario. La intención de esta charla tiene que ver, dar una secuencia a lo que desde Canberra se había iniciado el año pasado, en relación a tratar de empezar o tratar digamos, de abrir los ojos de los emprendedores argentinos, de una manera general, de las empresas, respecto de lo que está pasando, lo que pasa con el mercado, con el sector de emprendedurismo de una manera general en Brasil, las oportunidades y en este sentido, incluso es un tema que veníamos hablando también con Gonzalo Vila, que más allá de su larga actuación como empresario, sigue siendo emprendedor, y de hecho tiene un emprendimiento que nos contará luego cuándo y cómo va a llegar a Brasil, o cuáles son esos puntos que él ve, digamos, que nos quiere comentar respecto de Brasil, por su experiencia además en Brasil. Pero considero muy atinado invitarlo a Pedro Drummond, socio de Drummond Advisors. Para quienes no lo conocen, es una firma brasileña, pero con una actuación muy relevante también en los Estados Unidos, acompañando a startups y empresas de tecnología en general, en las distintas etapas de crecimiento, tanto en Brasil como en Estados Unidos. Entonces, consideré realmente interesante que, digamos, que desde la visión y desde el conocimiento que tiene Pedro del mercado nos pueda contar qué es lo que está pasando, cómo el mercado brasileño sigue dando todos los días buenas noticias de empresas que salen a la bolsa, de fondos que invierten en compañías brasileñas, de compañías brasileñas que salen a la bolsa en los Estados Unidos. Y bueno, pero cómo es desde la fase cero, ¿no? Entonces, Pedro, la audiencia es suya. Por favor, sería bueno, de alguna manera y con tus palabras, Pedro va a dar su charla o su presentación en portugués, pero creo que va a tratar de hablar despacio para que todos comprendamos. Si hubiera algún punto, en todo caso, que no se dé no se comprenda, lo podemos conversar o aclarar. Obrigado, ¿Cómo José. describirías, Pedro, cómo describirías con tu capacidad de síntesis un poco desde dónde, cómo comenzó y a dónde está ahora el mercado de los startups? Pues yo digo e insisto que, digamos, la primera parada para un emprendimiento argentino tiene que ser el Brasil. Y a poco que se sepa todo lo que está pasando ahí, uno a veces se queda con la boca abierta de entender o recibir las noticias de lo que pasa allí. Adelante, Pedro. Obrigado, José. Muito obrigado. Primeiro, agradecer a Cambras pelo convite, na pessoa da Lúcia e da Anália. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Muito legal falar para vocês, argentinos, um país irmão, e é legal ver o interesse
no mercado brasileiro. José, muito obrigado pelo convite também. José é um parceiro nosso aqui, a gente atende vários clientes em conjunto, então é muito legal poder falar desses casos para vocês. Eu peço desculpa de não falar em espanhol, eu não sei espanhol, eu deveria me adaptar a vocês, mas o meu portunhol é fluente, então eu posso falar bem, tá? Fora brincadeira, eu vou falar devagar, por favor, se não compreenderem, posso passar para inglês se for necessário. Conto também com a ajuda do meu amigo José, que é o advogado que melhor fala português em toda a Argentina. Então, ele entende muito bem de tudo isso. Bom, pessoal, falar um pouco do contexto do ecossistema de startup no Brasil e como que a gente aqui na Drummond vê esse ecossistema, de qual posição a gente vê. A Drummond, ela está posicionada sempre no mercado de cross-border, tá? Então, a gente atende sempre as startups que têm potencial de internacionalização na América Latina e principalmente Estados Unidos. Então, o viés que a gente olha, a gente está sempre olhando do ponto de vista de internacionalização, tá? Por isso que a gente atende muitas empresas chegando no Brasil e saindo do Brasil para internacionalizar. Eu estou enfatizando essa saída porque a saída do Brasil para internacionalizar e até captar recursos é um aspecto muito importante do momento atual do ecossistema. Eu vou falar um pouco do momento atual e não sei quanto desse momento coincide com o momento do ecossistema argentino. Bom, o ecossistema brasileiro, tradicionalmente, foi muito vinculado de investimento ao early stage. Então, o Brasil teve e tem venture capital funds focado no early stage. Basicamente no seed e pré-seed. Isso é o tradicional. Então, a gente tem fundos antigos no sentido de maior idade, eles não são antiquados, não sei se pegam aí a diferença, mas não são antiquados, são modernos, porém foram os pioneiros. São alguns fundos como Monax, Redpoint, que começaram a investir alguns anos atrás, a gente está falando de 2014, 2015, e existia um gap no mercado brasileiro nos dois polos. Faltava angel investment antes do seed e faltava Series B, Series C, os grandes investimentos. Isso hoje não existe, essa falta acabou. Hoje o mercado brasileiro tem esses players, esses apetites. Então o mercado investidor brasileiro está maduro hoje para levar uma startup do começo até o fim. Eu vou falar um pouco desse começo até o fim, o que vem acontecendo. Primeira tendência, no early stage, na tendência de investimento anjo. Hoje o Brasil vive uma proliferação de clubes de anjos, clubes de investidores anjos. Nós temos vários e muito profissionais, muito bons. Para citar alguns, GV Angels, Poly Angels, Anjos do Brasil e por aí vai. Bossa Nova Investimentos. Esses clubes são pessoas físicas que se juntam para profissionalizar a etapa Angel Investment. Isso é muito importante porque é o start. Aí a gente tem o Series A já acontecendo, mas você tem no outro polo uma novidade muito, muito importante, que são os grandes fundos mundiais olhando para as empresas brasileiras para fazer Series B, Series C, Series D. Esses fundos, a gente está falando aí de SoftBank, tá? O Casec, vocês conhecem muito bem, tá? Fazendo investimentos de largo cheque, né? Um cheque grande, para as empresas brasileiras. Então, com isso, completa o ciclo. Agora, um ponto importante desses cheques maiores é que esses cheques, e aí vai uma questão que eu acho que coincide com a Argentina, esses cheques
eles não aportam, eles aportam em empresas brasileiras, mas com estrutura societária fora do Brasil. E aí entra a expansão dessas estruturas para Cayman, para Delaware, e a gente tem também atuado muito nisso e visto muito essa tendência. Então, para recapitular, José, e ver se fica no ciclo todo, hoje o Brasil tem Angels, Series Seed e Pre-Seed sempre existiu, e nós temos apetite e fundos fazendo Series A, Series B, Series C, Series D, em empresas brasileiras que estejam já prontas fora do país para essa captação. Tá? Esse é o panorama atual. Muito dinheiro no mercado, muito apetite, segmentos, alguns mais quentes do que outros, mas eu acho que você vai querer tratar disso um pouquinho mais para frente em termos de segmento. Eu vou parar por aqui para contextualizar, tá bom? Pedro, muito brevemente, só para completar. Mercado de capitais, saída na bolsa, exit das empresas. É um boom também no Brasil. Boa, bom ponto. Bom ponto. Como que pode fazer? Onde que estão as empresas de tecnologia também? Elas estão saindo localmente no mercado brasileiro? Estão saindo na bolsa? Não saem? Estão saindo na bolsa, isso é muito interessante. Hoje a gente está vivendo o primeiro ciclo de saídas das startups. Para pegar um pouco do que eu falei aqui, vou dar um exemplo. O fundo Monax, que eu mencionei que ele é um fundo antigo, começou a investir em 2014, 2015, ele está fazendo agora o primeiro ciclo de saída deles na Bolsa Brasileira. Tem saída na Nasdaq, tá, na New York Stock Exchange, mas eu vou dar um exemplo. É uma empresa investida chamada Enjoei. É um brechó online. Não sei se essa palavra existe em espanhol, mas é um brechó online. É a Enjoei. E esse ciclo se termina no public market, né? Ou você faz um M&A ou você faz um IPO. Hoje o Brasil também tem apetite na bolsa para os IPOs. De onde vem isso? Primeiro, da taxa de juros mais baixa, infelizmente voltou a subir. Ontem o Banco Central brasileiro aumentou em 1% a taxa de juros, mas continua historicamente baixa. Então essa taxa de juros mais baixa levou as pessoas físicas para a bolsa. Levando a pessoa física para a bolsa, tem mais recurso. Isso coincidiu com as empresas de tecnologia mais maduras, com uma aceleração desse crescimento em razão da pandemia, empresas de e-commerce, empresas de tecnologia, empresas de SaaS, foi o momento ideal. E houve um boom de IPOs no Brasil. Salvo engano, ano passado foi o recorde. E olha que esse recorde vinha de 2007, salvo engano, antes da crise de 2008. Então, depois de 2007, nós fomos bater o recorde ano passado, 2020, de IPOs na B3. Então, existe esse apetite, sim. Um outro ponto muito importante, José, é que várias empresas brasileiras estão fazendo o seu IPO, isso é possível fazer para as argentinas também, não na B3, mas nas bolsas americanas, Nasdaq e New York Stock Exchange. Há 2 semanas atrás, um cliente nosso fez o IPO na New York Stock Exchange, que é a Vetex. Tem até operação na Argentina, eles operam na Argentina. A Vetex optou por fazer o IPO na New York Stock Exchange, não na B3. Então existe, para sumarizar, existe apetite e operações de IPO de empresas de tecnologia na B3 e de empresas de tecnologia brasileiras na New York Stock Exchange e na Nasdaq. O caso da Vetex é um caso muito interessante para fins do nosso papo aqui, porque na tese da empresa, está no prospecto, o uso dos recursos e a tese da empresa é a expansão na América Latina. Eles veem a América Latina como principal mercado. Então eles veem a Argentina, a Colômbia, o Chile, não só Brasil e não só Estados Unidos. É a América Latina que é o grande vetor de crescimento. E sabe o que aconteceu? O americano, o investidor institucional, comprou essa tese. Pagou caro. A empresa precificou acima da margem de preço e subiu 30% no primeiro dia. Desde então, eles já subiram 35% na bolsa. Ou seja, o mundo entende
a tese de crescer na América Latina. A América Latina está quente. Perfecto, Pedro. Gonzalo, sos empresario, emprendedor serial, conoces el Brasil, te educaste en Brasil de chico y bueno, además de tus múltiples actuaciones empresarias, tenés una startup también. Todavía no has ido o no llegaste a Brasil, ¿no? Digamos. No. Contame un poco, ¿cuál es la visión desde el emprendedor? Porque, digamos, en general, en lo que es los startups, lo que son las compañías de base tecnológica, que, digamos, les cuesta mucho, mira, es como que desvían el ojo, en lugar de mirar a Brasil, miran a Estados Unidos, miran a otros mercados, ese miedo. ¿Por qué vos pensás que está ese miedo y cómo desmitificar ese miedo de alguna manera? Es un poco el objetivo de este seminario también, ¿no? Bueno, mira, la realidad, antes que nada, bueno, buenas tardes a todos. Y la realidad es que Brasil es un mercado con un nivel de complejidad alto. No es un mercado sencillo, tiene bastantes complejidades desde el punto de vista impositivo, laborales. Es un mercado que tiene sus dificultades. Pero, ¿qué pasa con Brasil? El tamaño es tan grande, muchas veces desconocido para los emprendedores argentinos, que como vos bien dijiste, miran otros mercados, pero Brasil es un mercado gigantesco. De hecho, hay estados que son países enteros del tamaño de la Argentina y mayor todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Cualquier dificultad está justificada por la recompensa. Un buen trabajo en Brasil hace que se justifique el esfuerzo de hacerlo. Miren, a ver, Brasil hoy tiene alrededor de 14.000 empresas tecnológicas. Creció en 8 años 430%. Ya no solamente, como dijo Pedro, hay inversiones de fuera de Brasil, sino que hay inversiones nativas brasileras muy grandes, enormes. Ya están en un segundo y tercer ciclo donde los que tuvieron salidas exitosas o rondas de inversión ya avanzadas o salida a la bolsa, están reinvirtiendo fondos en startups locales. Es decir, que el dinamismo del mercado y el tamaño realmente justifica el esfuerzo. Sin embargo, les quiero contar, yo hace unos cuantos años atrás fui socio en una fábrica en Brasil y aprendí dos cosas. Primero, es conveniente tener algún socio brasilero que conozca bien el mercado. Y segundo, hay que tener muy buenos asesores, abogados, consultores. No es un mercado para improvisar porque te la pegás fuerte. Es decir, si vas pensando en que vas a hacer las cosas un poco al estilo que nosotros nos hemos acostumbrado, gracias a Dios hoy en día somos mucho más profesionales, te la pegás y te la pegás con todo lo que invertiste y además perdés prestigio. Pero yo dejaría en manos de Gastón, ¿sí?, que es un emprendedor. Yo tengo un emprendimiento, como dijo José. A ver, no sé si soy un emprendedor serial, pero la primera empresa que fundé fue hace más de 35 años y la última hace 3. Y esta última que fundé intento llevarla a Brasil, probablemente antes que a Estados Unidos, porque Brasil es una plataforma hoy regional, desde mi punto de vista, es una plataforma regional que nos da posibilidades enormes, enormes. Voy a insistir, Gastón Seller-Thames, un amigo, y además gente que ha hecho algo maravilloso, puede hablar mucho más que yo de este tema. Pero les cuento algo. Mercado Libre, su principal mercado es Brasil. Su principal fuente de ingresos es Brasil. Sin embargo, la participación de Mercado Libre en Brasil es del 30%. Y miren el tamaño que tiene. En Argentina, Mercado Libre es casi monopólico. Pero el mercado más grande, en donde
sus mayores ingresos están, es Brasil, y solo tiene el 30%, aún siendo la empresa poderosa que es, con un cap de muchos billones de dólares. Eso nos da la pauta de no solamente lo importante, sino de la plataforma que significa Brasil como plataforma regional para luego lanzarse a mercados tan importantes como el mercado americano, ¿sí? Ahora, miren, en lo que nosotros estamos haciendo, que es en logística, hay una empresa en Brasil que la fundaron un argentino y un brasilero que se llama Cargo X, Cargo X en portugués, ¿no? Esa empresa desde 2013 hasta hoy recibe inversiones por 176 millones de dólares. En Argentina, ninguna empresa que esté en el negocio logístico recibió ni les diría, 3% de eso. Entonces, realmente, y obviamente recibir ese nivel de inversiones puede producir que la misma empresa pueda hacer desarrollos en países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia. Es decir que con quien tengo la oportunidad de hablar les digo, empiecen a mirar seriamente a Brasil. Empiecen a verlo seriamente porque hoy para startups es una fuente, diría que casi inagotable de fondos. Bien, Gonzalo, gracias por estos comentarios. Bueno, quedó la pelota picando para vos, Gastón. Buenas tardes. Gracias nuevamente por sumarte. Estuviste el año pasado. La verdad que fue de los comentarios más enriquecedores porque contaste con mucho detalle tu experiencia. No te pediría tal vez hoy pero danos ese que se puede, digamos, danos validad, esto que nosotros también desde el estudio siempre lo decimos, ¿no? Digamos, la complejidad del mercado es directamente proporcional a la oportunidad, ¿no? Entonces, digamos, cómo construir el puente, ¿no? Para llegar. Y bueno, y contanos también hoy de cómo están ustedes allá y qué expectativas tienen y si también tenés algo de alguna manera para validar lo que Pedro tan claramente nos explicó respecto de cómo está bombando el mercado brasileño, ¿no? Sí, Adelante, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar aquí. Gracias, Gonza, también por las palabras. Bueno, creo que sí. La otra vez algo conté de esto. Yo estoy más en el sector de software y de inversiones tecnológicas y en el e-commerce en particular ahora, pero trabajé durante muchos años junto a Microsoft en diferentes países de América Latina. Lo que nunca entendíamos era cómo íbamos a evaluar tecnologías a Estados Unidos, que eran las tecnologías que iban a venir los siguientes años a la región, y era América Latina por un lado y Brasil por otro, ¿no? Nunca lo entendíamos hasta que de repente nos empezamos a hacer amigos de algunas empresas de Brasil y nos dimos cuenta por qué hasta una empresa como Microsoft separa su territorio de ese modo, ¿no? Es otra historia desde el idioma hasta el mercado y las particularidades que se encuentran allí. A nosotros lo que nos pasó, que bueno, lo conté la otra vez, primero hay que entender muy bien a dónde uno va. Yo en el 2018 empecé a hacer los primeros viajes, iba una semana, 10 días, volvía y decía, esto es imposible, no hay posibilidad de avanzar sin entender. No puedes ir a una reunión y no entender particularidades impositivas o de leyes. Hay leyes dentro del e-commerce, por ejemplo, y yo iba sin entender eso, y es un problema. Entonces creo que lo primero, como cualquier país, ¿no? Es entender un poco más la cultura, el lugar y la forma de operar que tienen. Y bueno, después terminé viajando, hacía viajes de un mes y medio, 2, ¿no? Obviamente ya con un departamento allí y tratando de generar nuestro negocio. Y después, como tal cual dice Gonzalo, que hay inversiones tremendas que se están realizando ahí, digamos, acompaña un poco las tendencias del mundo, ¿no? Nosotros estamos en el sector del software, sobra dinero en el mundo. Sobra, hay sobrante de dinero, lo que faltan son productos que crezcan de forma sustentable en mercados que necesiten eso que estás construyendo porque hay un problema en particular.
Entonces, creo que también hay que entender muy bien cuando uno va a otro lado con qué se va a encontrar. Nosotros construimos algo que lo presentamos una vez en una feria, que había 700 plataformas de e-commerce, y éramos los únicos que habíamos hecho del modo que lo hicimos algo particular para el comercio electrónico, con lo cual las mismas plataformas de Brasil nos empezaron a ver como algo que no hay allí, que podría ser interesante, tanto para las empresas como para hacer alianzas con otras plataformas que nos estamos integrando. Pero creo que es muy importante estar ahí, a diferencia de otros países que uno puede quizás ir y volver. Ahí hay que estar, hay que entenderlo, hay que vivir la cultura y entender los tiempos. Y después lo que agregaría es que hay que, obviamente, intentar conformar un equipo local. Hoy nosotros ya tenemos 8 personas trabajando allí, brasileros, algunos hablan español. Pero bueno, pudimos, digamos, yo volví y siempre decía a mi equipo que tenemos que desargentinizarnos, ¿no? Para trabajar ahí. Y el desafío es ese. Es decir, olvídense de todo lo que hemos hecho acá, porque su mercado no tiene absolutamente nada que ver, y hasta hemos modificado procesos y hemos modificado parte de la plataforma, porque no tenía nada que ver con otros mercados lo que teníamos que hacer allí. Así que un poco es eso. No sé si me quieren preguntar algo en particular o quieren que les cuente algo en específico, pero tal cual dice Gonzalo, y que la oportunidad está porque, bueno, como les decía, en mi sector, todos los meses uno ve que a tal empresa de software le han invertido 200 millones de dólares, 3.000 millones de reales, compraron otras empresas, se aliaron con otras empresas. Es un modelo muy americano, no existe en otro país de la región la forma en la que opera Brasil, que está completamente alineado a la evolución y los avances tecnológicos que tiene Estados Unidos también, ¿no? Genial, Gastón. Ahora seguramente vamos a tratar de hacer un poco un contrapunto, no contrapunto, pero ir complementándonos tal vez con Pedro. La próxima pregunta, digamos, y atado de esto, bueno, está claro que nos están tentando en ir para allí, en asumir asumir los desafíos, pero, digamos, ¿dónde estarían hoy, digamos, esas oportunidades, Pedro? De alguna manera, ¿cuáles son los sectores que están bombando, como dicen en Brasil, más que pueden ser interesantes? Aquí en la audiencia tenemos gente del sector de agronegocios, tenemos gente del sector de tecnología, tenemos muy variados. Creo que, vamos, contanos muy rápidamente, Pedro, digamos, simplemente qué es lo que ustedes desde Drummond ven como oportunidad o como necesidad tal vez todavía no resuelta, ¿no? Digamos, o que tiene todavía espacio grande para crecer como para dar este salto e ir para allí. Sim, José. Eu penso que nesse momento, do ponto de vista macro, tecnologia, como o Gastão falou, tem dinheiro sobrando. Tecnologia é, do ponto de vista macro, o que o investidor hoje está olhando, mais particularmente software as a service, né? Esse é o foco. Embora no Brasil hoje existam grandes investimentos também nas startups da indústria tradicional. Você tem construção, lojas e franquias, você tem logística, tá? Mas sempre com um viés de alguma forma transformador, alguma forma disruptiva daquele mercado. Tá? Então, o foco principal é tecnologia. Okay? Dentro da tecnologia, se a gente for segmentar, tradicionalmente fintechs, porque fintech foi um segmento que é mais antigo nessa revolução das startups brasileiras. Começou primeiro. Então, para dar um exemplo dessa distinção de tempo, as fintechs começaram a revolucionar o mercado brasileiro há uns 4, 5 anos, e o Banco Central publicou o sandbox regulatório para bancos, permitindo que as fintechs crescessem. Somente agora, em 2020, o setor de seguros, que é a SUSEP, que é a regulatória de seguros, fez o sandbox para seguros.
Então, a revolução dos seguros ainda nem começou. E das fintechs a revolução começou nas fintechs há uns 4, 5 anos atrás. Então, fintech, segmento muito, muito quente. Então, a gente já tem empresas, temos vários unicórnios nos fintechs. Temos Nubank, enorme, Nubank. Temos o C6 Bank, que vai crescer também bastante. E tem diversos outros players. Paralelo a fintechs, que continua sempre muito forte, eu penso e vejo aqui, na nossa experiência aqui, EdTech, de educação. Tá? Isso tem sido muito, muito falado e muito investido. É um mercado que ainda tem muito, muito espaço para eficiências e disrupções, assim como espaço para consolidação. É um mercado ainda muito segmentado, dá para consolidar e crescer inorganicamente. Health Tech, né? Com a pandemia, houve um boom de investimento, telemedicina foi regulamentado, houve uma aceleração da telemedicina. EdTech, Health Tech e e-commerce in general, porque o e-commerce também cresceu muito rápido. Eu diria que são essas as 4 áreas, tá, José? Com uma ressalva importante, que essas são as principais. As demais também têm seu espaço e seu lugar ao sol, mas essas 4 são as que estão mais quentes no momento. Gastón, ¿concordás? Sí. Seguramente te vi que asentías y... Sí, porque como les decía, hay un mercado muy interesante. Nosotros ahora, por ejemplo, posso falar em português também, né? Mas posso falar. Estamos fechando... Gaston, antes de começar, eu disse que meu portunhol é fluente, então tá ok. Vou tentar falar. Mas já depois de 2 anos, algo mas falo. Por favor, fale em espanhol. Eu não sei espanhol, mas entendo bem. Eu não quero que nenhum de vocês se adaptem a mí. Eu que me adapto a vocês. Então, por favor, fale em espanhol que eu entendo bem. Perfecto. Sí, la verdad que lo que dice es así. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos cerrando un acuerdo, una alianza con una empresa de un grupo que se llama Stone, que es un grupo financiero de herramientas financieras muy, muy grande en Brasil. Calculo de los más grandes que hay, ¿verdad, Pedro? Sim, e a Stone é um dos maiores. Muito importante porque fez a disrupção de um mercado. Antes da Stone existia a Cielo, lembram? Isso, sim. A Cielo se desorientou quando a Stone entrou. E um ponto importante, Gaston, que eu havia mencionado, a Stone fez a abertura de capital nos Estados Unidos, que tem se tornado uma tendência também. A Stone é sim um dos maiores. Parabéns aí pela parceria, porque é uma ótima empresa. Sí, es una empresa muy buena y también está XP, creo que es la otra empresa, XP. Y quizás una buena alternativa es buscar alianzas con ese tipo de empresas, ¿no? Para desarrollar un mercado en donde ya están establecidos. Lo que es muy, muy, muy difícil es intentar llegar a un mercado con una solución donde hay jugadores que son muy grandes, porque realmente hay empresas en Brasil que uno quizás se encuentra en Argentina, una empresa de software de 100, 150, 200 empleados, y quizás en Brasil hay una empresa de 550 o 1000 y que hacen lo mismo. Entonces buscar complementariedades o posibles canales de venta, canales comerciales a través de este tipo de alianzas. Así como habló Pedro de seguros, hay un montón de empresas de seguros en Brasil y que uno puede aliarse para comercializar, porque a lo largo del tiempo es muy difícil caminar solo, con lo cual es muy necesario ir complementando soluciones. Y quizás algo en lo que no estamos muy acostumbrados en Argentina es que uno tiene que cubrir una parte de... Nosotros muchas veces, porque el mercado es chiquito, estamos acostumbrados a brindar servicios a más de un sector, a más de una industria, y es bastante normal. Y ahí quizás hay que tratar de focalizar y de tener un sector del mercado y trabajar con las plataformas que complementan, porque probablemente hasta son futuros investidores, ¿no? Inversores, y a partir de eso se puede generar buenas sinergias, como decía Gonza, por ejemplo, de
empresas de logística. Bueno, allí hay empresas logísticas muy buenas que probablemente a Gonzalo le puede servir muy bien para hacer cosas en conjunto, en lugar de ir a tratar de capturar un segmento del mercado que, a diferencia quizás de Argentina, alguna herramienta tecnológica las empresas de Brasil utilizan. Puede ser que haya algunas o muy pocas que no, pero siempre hay una herramienta que están utilizando y constantemente invierten en nuevas, y no un proyecto anual de una sola área, sino que hay varias inversiones tecnológicas en paralelo, con lo cual eso puede ser bastante interesante. Bien, Sí, dejaste muchos, perdón Gonzalo, que nos deja muchas dicas, como se dice, ¿no? En portugués. Salir del preconcepto, ¿no? Digamos, esto ha sido siempre una situación que se reitera cuando va el empresario argentino, digamos, tiene una bodega y vende, en vez de pretender vender solo el Malbec y buscar el nicho, digamos, quiere vender todo. Y no, justamente es un mercado donde hay que buscar la especialización, buscar los canales, y eso es una manera de abordar. Ahora vamos a volver en unos minutos sobre por dónde empezar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de las experiencias. Y ahí yo, de alguna manera, quería volver con Pedro, ¿no? Digamos, aquí Gastón dejó, como decía recién, la alternativa de las alianzas estratégicas, las alternativas inclusive de fusiones, adquisiciones. Es también, y hay que destacar, un mercado que tiene una liquidez muy grande, la pequeña y la mediana empresa en Brasil, a diferencia de lo que ocurre en Argentina. Hay un mercado, hay operaciones, hay jugadores entrando y saliendo, no solo por la bolsa, sino también digamos, por fuera de, digamos, y es una manera también de crecer claramente de manera orgánica. Pedro, de nuevo la bola con usted. ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empieza? Contanos un poco también esa maduración que han tenido digamos, las incubadoras, las aceleradoras. Digamos, hay diferentes modelos. Yo he tenido la suerte de conversar contigo sobre algunos modelos, digamos, inclusive modelos que dan simplemente apoyo, ni siquiera se remuneran con capital ni con participación. ¿Cómo es que está eso? Un poco rápidamente, porque puede ser una manera de empezar para aquellos que están en una etapa muy early stage, ¿no? Sim, é um ótimo ponto, José. O Brasil também tem hoje um ecossistema de aceleradoras e incubadoras muito maduro. Inclusive, já existem no Brasil fusões de incubadoras e aceleradoras para torná-las maiores. Então, existe hoje aceleradoras de porte nacional, estão praticamente em todos os lugares. A gente tem a ACE, que é uma muito grande, também precursora, muito boa. E aí varia o modelo de negócio dessas aceleradoras. Tem aquelas que vão aportar apenas serviço, tem aquelas que vão aportar serviço e capital, tem aquelas que vão fazer também meio de campo com os chamados CVCs, os Corporate Venture Capitals, para a futura compra. Esse pode ser um bom início, sim, porque elas, inclusive, abrem caminho para parceiros locais. Como o Gonzalo disse no início, é importante ter ele utilizou a palavra sócio, mas talvez um parceiro ou sócio mesmo de capital, né? Não só sócio, como um parceiro de negócio. E essas aceleradoras podem abrir essas portas, porque é do interesse delas que a startup cresça. E num mercado como o brasileiro, que os players já estão grandes para brigar de volta, né? Como o Gastão falou, ele já a empresa não vai navegar sem competição, vai ter pushback, né? E é importante você ter parceiros aí para ter musculatura para a briga. A briga vai ser boa, mas todas as empresas estão em pé de igualdade. A empresa argentina pode chegar e desromper um mercado, desde que se planeje bem, faça as conexões certas, e o início por uma aceleradora é um ótimo caminho, sim. Do ponto de vista da burocracia, Pedro, estruturações, que é uma coisa complicada, também há muito medo. Estamos no meio da mudança el cambio de régimen tributario, algunas normas tal vez impacten con los emprendedores. ¿Cómo es que está ese momentum también en el Brasil? Momento difícil.
uma burocracia grande, mas que está diminuindo. Tem a reforma tributária sendo discutida. É muito difícil opinar a respeito da reforma. Já foi modificado 3 vezes, salvo engano, ontem, terceiro novo relatório. Não se sabe como vai ser. A minha aposta é que vai mudar algo. Ninguém sabe o que algo será. Mas a dica, José, é planejar-se de antemão. Planejar, para não existir um erro, tá, do ponto de vista jurídico, que possa inviabilizar no futuro as rodadas, os investidores, etc. Então, o investidor brasileiro hoje já segue certos padrões, tá? Então, ele espera certas estruturas jurídicas já in place. Então, talvez vai ter que mudar as estruturas argentinas para fazer o recebimento, né, de anjos e VCs brasileiros. E aí, do ponto de vista operacional, o que eu vejo os clientes bem-sucedidos fazerem, eu acho que é um pouco na linha do que o Gaston disse, que é a força de vendas, de contratar os brasileiros para isso. Não porque o brasileiro vende melhor, mas é porque ele entende a cultura. E a venda é muito de cultura. Então, na internacionalização, na chegada de um novo mercado, eu posso ter um ótimo diretor financeiro do outro país, mas a venda é muito pessoal. E vendedores têm networking, etc. Então, uma dica aí operacional é pensar a força de venda local. Eu tenho visto que isso é uma boa prática e que dá muito bom resultado. Pedro, una pregunta también desde el punto de vista de la interacción con los inversores, ¿sí? ¿Qué tal? Porque claramente han pasado de ser tal vez no tan sofisticados a ser mucho más sofisticados. ¿Están dentro de lo que es un padrón de tener un inversor, digamos, de un fondo, por ejemplo, de los Estados Unidos? ¿Se involucra más? ¿Cómo es la interacción? Porque siempre hay un temor en la administración de esa relación entre el inversor y el emprendedor. ¿Cómo es en el Brasil ese tema? ¿Hay diferencias? Não há muita diferença, José. Um fato novo, que é muito importante, é que os grandes fundos internacionais já têm representante local. Então, o empresário brasileiro, ao negociar com um fundo externo, é lógico que ele, nas aprovações e etc., ele vai negociar sempre fora do Brasil. Mas o ponto de contato inicial, a conversa, o conhecimento, o networking, o início da relação já se dá dentro do Brasil com os representantes locais. Tá? Então, isso é muito importante, muito bom. E uma coisa muito bacana que eu vejo dos investidores brasileiros hoje é que já se tem no Brasil a consciência, o mindset correto, que é o investidor tem que ajudar. O investidor não é aquele que vai só tomar parte da empresa. Tem que jogar junto. E essa mentalidade, que é uma mentalidade americana inicialmente, já está no investidor brasileiro. O investidor brasileiro quer ajudar. O investidor brasileiro não quer apenas ganhar dinheiro. Precisa ajudar para que todos ganhem. Isso já tá muito bom e a relação tem sido muito boa, tá, Zé? Bien, entonces, sin pedirte que sea un paso a paso, pero imaginándote que van a tu despacho y te consultan por cómo empezarías, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a una compañía? Abrir uma operação brasileira, tá? Fazer um planejamento tributário dessa operação para ver o melhor local e como operar. Ter muito claro os riscos trabalhistas, esse é um risco no Brasil muito sério, tá? E iniciar parcerias com early stage investors, conversar com os fundos, tá? Angel Investments, Venture Capital Funds e provavelmente uma aceleradora, como você colocou, mas aí é mais operacional, mais uma decisão do empreendedor. Mas do ponto de vista estrutural, abrir a empresa, fazer o planejamento tributário, ter em vista os riscos trabalhistas, porque esse é um risco no Brasil que pode levar uma empresa à quebra, porque o Brasil ainda é, nesse aspecto, muito burocrático, que é a questão trabalhista, tá? Ok.
Bien, te quería, tal vez Gastón, para redondear un poco, ir completando, ya estamos con algunos minutos, si hubiera algún espacio queremos dejar para ser respetuosos del horario para preguntas y respuestas, pero Gastón, ¿cómo lo completarías de tu experiencia y, digamos, de alguna manera redondeando lo que ya dijiste y lo que Pedro comentó? Sí. ¿Cuál es tu visión desde ese punto de vista? Sí. Lo primero, creo que el equipo local es fundamental. Es algo que uno puede planificar, el desembarco y todo, pero realmente se necesita un equipo de brasileros trabajando allí y localizar, digamos, la operación. Y entender la operación, como dice Pedro, tener muy en claro cómo se vende lo que uno tiene. A veces hay impuestos interestatales que también hay que entenderlos. Y creo que el tema de los fondos de inversión, bueno, nosotros hemos conversado con bastantes, estamos en conversaciones con varios, y también tenemos fondos de Estados Unidos, pero pasa que, nada, aún no lo puedo contar mucho eso, pero digo, es un proceso largo, es un proceso complejo, y sí es importante, como les digo, pensar muy bien el foco y la estrategia en el país para poder ejecutar. Ahí, por ejemplo, ustedes hablaban de seguros, y acá hay una empresa argentina que fue para allí de tecnología y terminó comprando una empresa brasilera directamente. De hecho, yo había hablado con ellos también, porque me habían preguntado cómo habíamos hecho, pero decidieron acortar el camino comprando una empresa, no sé las particularidades ni los detalles, pero complementaría con eso. Creo que sí, es muy importante el equipo local para todo lo que dice Pedro. Perdón, Pedro, acá había en el chat una pregunta de Gustavo y una presentación de Daniel, que dice que específicamente tiene una empresa de telemedicina, perdón, de telemonitoreo, así que, digamos, quizás es un sector en que podamos decir, Daniel, ¿querés hacer alguna pregunta específica? Podés aprovechar. Y después la pregunta de Gustavo Assad también, que si querés, Gustavo, abrir micrófono, pues ya que somos poquitos, se puede utilizar el espacio. No sé, empiezo. Hola, buenas tardes. ¿Empiezo yo o Daniel? No sé cómo. Daniel, ¿querés hacer alguna pregunta? No, adelante que empiece. Gustavo. Se me fue el nombre, Gustavo, ok. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, Amalia, Lucía, José. Y Pedro, te quería hacerte una pregunta, teniendo en cuenta que el mercado bursátil en Brasil es la presencia de persona humana empezó, no sé, me parece, há uns 5 años, la participación más grande, no tanto de empresas, pero de personas. E a pergunta é, em sua opinião, este boom de IPOs em Brasil se sostiene a largo plazo ou crees que é um movimento que tem um pouco de la percepção de la tasa de interés que estava muito baja, a gente sacando plata de la caja de ahorros e poniendo em el mercado de bolsa de valores? Graças. Obrigado, graças. É a pergunta de $1 milhão. Bom, Gustavo, eu vivi, embora pareça muito jovem, né? Eu não sou, mas eu vivi a crise de 2007, 2008, trabalhando num escritório americano de IPOs, e a gente assessorava muitas empresas brasileiras fazendo IPO. Então, me recordo que em 2007 existia o mesmo boom e a mesma euforia e a mesma confiança que existe hoje. Em 2008 veio a crise e morreu o mercado. Não existia mais nada. Mas foi uma crise externa, uma crise gerada nos Estados Unidos que impactou muito. A gente vai ter que esperar para ver o que esse excesso de liquidez no mercado vai gerar em termos de crise estrutural global, se vai haver algum choque ou não. Se houver algum choque, eu penso que o problema nas bolsas pode ser até maior do que foi na época. Por quê? Porque, como você bem analisou, hoje as pessoas físicas, as pessoas naturais, estão na bolsa.
E se elas sofrerem um choque como foi em 2008, essas pessoas se tornam avessas a esse investimento para sempre. Então, isso a gente vai ter que monitorar esse risco. Em termos da taxa de juros, eu não acho que o crescimento delas por si só vai afetar o mercado da bolsa. Eu não acho que só o crescimento da taxa vai afugentar as pessoas físicas. Por quê? Porque embora as taxas estejam altas, a inflação também está alta. Então o ganho real na renda fixa é muito baixo. E as pessoas vão ter que buscar a renda variável. Então eu penso que, se não ocorrer qualquer choque, a bolsa continua bem por um bom tempo, tentando aí fazer alguns ganhos. É lógico que temos eleição pela frente, a gente não sabe o que vai acontecer, existem outros riscos. Mas analisando só esses dois, eu acho que é por aí. Embora eu não tenha a resposta do $1 milhão, eu tenho um raciocínio nessas linhas, tá? Permiso, si puedo preguntar. Sí, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi primera participación acá en en la charla con Cambras. Bueno, desde ya muy interesante la exposición de todos. Y bueno, les cuento un poquito. Nosotros estamos próximos a lanzar en el mercado argentino una empresa de telemonitoreo para pacientes cardíacos, que trabajamos con, te diría, el principal equipo médico de Argentina en la materia. Ya hicimos nuestros MVP con pacientes reales, arrojando muy buenos resultados, y nos basamos mucho en evidencia científica. Y la idea es, lógicamente estamos próximos a lanzar aquí, pero la idea es exportar el servicio o tener alianzas en países de la región específicamente. Por eso me interesaba mucho esta exposición. Sim, posso... Bueno, Daniel. Dani, Sim. a área de telemedicina é uma área altamente regulada, recentemente aprovada, que está crescendo muito. Existe muito apetite. Mas também existe aí uma ansiedade para entender o que vai acontecer com essa área quando a pandemia terminar. Ou seja, quando a telemedicina não for mais necessária, será que ela vai continuar livre? Ou a regulamentação vai tolher, vai cortar ela? Porque a autorização veio muito da necessidade daquele momento. Eu penso que não vai acontecer nada não, que vai continuar indo bem, tá? Mas é preciso monitorar esse risco aí, tá bom? Bien, sí, muchísimas gracias. Sí, yo creo que es algo que vino para quedarse, el tema del telemonitoreo, por ahí no una consulta médica, pero lo nuestro justamente es para pacientes con determinada problemática, en donde uno puede controlar al paciente todos los días sin ir al médico. Entonces, pero bueno, ok, te agradezco mucho, muchas gracias. Lo que quería comentar es que simplemente aquí a través de Cambras estamos a disposición para lo que necesiten, cualquier información adicional, se comunican con Lucía, con Analía y se las brindamos. Ok. Gonzalo, Okay. quería un poco aprovechar de nuevo digamos, tu participación también para que hagamos nosotros por ahí desde este lado de la Argentina, ya estamos en el horario, alguna suerte de conclusión, digamos, ¿qué nos deja todo esto, ¿no? Digamos, de lo que charlamos, ¿qué te gustaría remarcar o dejar en claro? No en claro, sino, digamos, puntualizado, que no se lo tengan que olvidar aquellos que quieran ir para el Brasil. ¿Qué te parece? Mira, voy a retomar algo que dijo Gastón antes, que quizás es una de las claves. Dado el tamaño del mercado brasilero y dado la cantidad de jugadores que hay, vuelvo a repetir, hay 14.000 empresas de tecnología en Brasil. Como bien dijo Gastón, lo más probable es que lo que uno piensa que es una novedad, en Brasil ya exista. Por lo tanto, hay que ir con una visión hay que ir con la mente muy abierta en lo siguiente. Puede ser que el
el negocio que uno va a intentar hacer en Brasil, o la startup que uno va a intentar hacer en Brasil, sea mejor especializarla y hacer un trabajo colaborativo con alguna de las empresas que ya están en Brasil. Pero vuelvo también a lo que dijo Pedro. Si es una startup en un early stage, es muy probable que sea muy conveniente conversar con inversores ángeles, ¿sí? Y con incubadoras y aceleradoras. Si es una startup, pero ya un poco más madura, que ya tiene una serie A, una serie B, y todavía no incursionó en Brasil, probablemente la adaptación sea la mejor recomendación. Cuando me tocó hacer negocios y tener sociedades en Brasil, descubrí que no hay mejor estrategia que, como bien dijo Pedro y Gastón, tener un equipo comercial brasilero. Y a veces eso lleva mucho tiempo en desarrollarlo. Por eso las asociaciones, uno tiene que ir con la mente muy abierta e intentar buscar asociaciones que complementen lo que uno tiene para ofrecer con lo que ya el mercado ofrece. A ver, imaginen que 14.000 empresas de tecnología hay de todo. Ahí cuando hablaban de la burbuja o no burbuja, las tasas de interés en el mundo hacen que, y la impresión de dinero y la emisión de 650 billones de dólares de derechos especiales de giro del fondo. Hay un festival de fondos que lamentablemente es manejado por un grupo bastante reducido de players a nivel mundial. Entonces, lo que eso trae es una abundancia de oferta. Lo que dijo Gastón es tal cual. Hay dinero para proyectos que están razonablemente estructurados y tienen un buen equipo de management, un buen equipo de tecnología. Hay mucho dinero. El tema es que son negociaciones complejas y largas. Pero redondeando, yo iría a Brasil con la mente abierta, dispuesto a especializar y a asociar. No iría pensando en ir a conquistar el mercado con lo que tengo. Bueno, creo que estamos en tiempo. No sé si hay alguna pregunta. A mí tenemos varios amigos de diversos sectores. Aquí está Horacio Buscaglia, que tiene un gran conocimiento del sector de agro. Debemos un evento específico a la vertical del agro para hacer, porque hay mucho que decir y mucho que contar también. Así que seguramente en un futuro próximo lo hagamos y tal vez, Analía, lo convoquemos aquí, Horacio. Con mucho gusto. Para esa, pero bueno, no sé si... ¿Sabés que quería subrayar una frase que dijo Gonzalo, que me la anoté porque me pareció simple y genial, la genialidad de lo simple, ¿no? Cualquier dificultad está justificada por la recompensa que te da Brasil, ¿no? Esta cosa de mirarlo como algo difícil. Eso me parece que es tan cierto como esto de la mentalidad abierta que uno a veces en tanto tiempo en la Cámara ve que las empresas es como que de alguna manera quieren exportar el modelo argentino cerrado y no hay ninguna otra posibilidad porque en Argentina me resulta, entonces me tiene que resultar en Brasil. Entonces rescato lo que dijo Gastón, esto de sacarse un poco la argentinidad al palo y entender cómo piensa el brasileño y moverse como lo hace el brasileño. Esas cosas que parecen muy simples me parecen fundamentales y quería subrayarlas. Así que, Gonzalo, te robé la frase que me pareció súper atinada y un lujo tenerlo a Pedro con ese sotaque. Cómo me encanta escuchar hablar un buen portugués y no como el que intento hacer. Así que, Pedro, fue un placer conocerte, escucharte y bueno, y este tipo de encuentros... por supuesto, José, que lo haremos con la temática del agro y lo vamos a invitar a Horacio, pero siempre enriquecen y vienen bien, y a los que están por primera vez como Daniel, muchísimas gracias por compartir este espacio. Bueno, yo simplemente agradecer a Cambras de nuevo, Ana, Lugo, por todo el trabajo, a Pedro y en la persona de Pedro, a todo el equipo de Drummond Brasil, Drummond Estados Unidos, que siempre están dispuestos y presentes. Y nada, ahí estamos para lo que necesiten, colaborativamente. Así que sí. Agradecerle a todos la presencia. Bueno de ver a muchos amigos aquí que hace rato que no veía, algunos ya no están, pero
Guillermo, por ejemplo, también, Gustavo, un gran abrazo a todos. Obrigado, José, muito obrigado a todos, obrigado pelo interesse no Brasil. Quero deixar claro aqui que me surpreendi com um interesse grande no nosso país e, em nome de todo o país, se eu posso, né, em nome de todos os brasileiros, todas as empresas argentinas e os argentinos são muito bem-vindos. Venham, ok? Serão muito bem-vindos. Um abraço. Obrigada, um abraço a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.